Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Citroën C5. Motores de gasolina, Citroën C5 2.gen. Hasta el rediseño del Citroën C5 segunda generación, la oferta de motores de gasolina era bastante variada. La base es un 4 cilindros EW de 1,8 litros y 16 cilindros con 92 kilovatios de potencia y 170 metros Newton de par. Para las casi 1,5 toneladas del C5, su dinámica es suficiente solo para una conducción normal, y en busca de viajes más rápidos, es necesario mantener la velocidad en la mitad superior del régimen. El consumo rara vez baja de los 8 litros. Más dinámico es el 2,016V, también de serie EW, con 103 kilovatios y 200 metros Newton de par. Para una conducción más rápida, este motor también debe mantenerse a un mayor régimen de revoluciones, lo que repercute negativamente no solo en el ruido, sino también en el consumo. En este caso, la media se sitúa entre 9 y 10 litros. Un motor muy interesante es el 6 cilindros de 3 litros, 2.946 centímetros cúbicos, con 155 kilovatios de par y 290 metros Newton de par motor. La culata contiene 24 válvulas con distribución variable en el lado de aspiración. El motor tiene un buen dinamismo, un empuje decente a bajas revoluciones y un sonido de aceleración agradable a altas revoluciones. Tiene un silenciador de escape activo dividido en dos cámaras. La entrada de escape se controla mediante un amortiguador en función de la velocidad y la carga del motor. En ocasiones, el control de la mencionada válvula se detiene, por lo que se puede disfrutar del sonido deportivo incluso a bajas revoluciones. Debido a sus prestaciones, el consumo es relativamente aceptable y se puede mantener entre 10 y 11 litros en una conducción más tranquila. El motor también presume de una buena fiabilidad, solo ocasionalmente pueden ocurrir problemas de bobina, lo que resulta en un funcionamiento irregular. Tras el rediseño del Citroën C5 segunda generación, solo hay dos motores de gasolina 1,6 VTI, 88 kilovatios, y una versión turbo de 1,6 CV, Turbo High Pressure, con 115 kilovatios. Ambos motores tienen bloque y culata de aluminio, tiempos de apertura de válvulas de admisión y escape variables y carrera de válvulas de admisión variable. El motor VTI de 1,6 litros entrega 88 kilovatios a 6.000 revoluciones por minuto y 160 metros Newton de par a 4.250 revoluciones por minuto. Sin embargo, el 90% del par máximo está disponible en el rango de 2.500 a 5.750 revoluciones por minuto. Sin embargo, en combinación con el pesado Citroën C5, la dinámica de conducción es solo media. Para acelerar más rápido, por ejemplo, es necesario mantener una velocidad más alta al adelantar. El consumo medio es de unos 7,5 litros y más de 1-1,5 litros en la carretera. El motor THP de 1,6 litros turboalimentado no tiene carrera variable de válvulas, pero sí está equipado con inyección directa de combustible, lo que permite una relación de compresión relativamente alta de 10:5 en 1. Además, tiene un turbocompresor de doble tipo refrigerado por agua y su presión está limitada electrónicamente a 0,8-115 bares. Este turbocompresor aprovecha mejor las pulsaciones en la fuerza de tracción, ya que los gases de escape del primer y cuarto cilindros se suministran a la turbina por separado de los tubos de escape del segundo y tercer cilindro. El circuito de refrigeración del turbocompresor se complementa con una bomba eléctrica que funciona durante un tiempo incluso después de apagar el motor, lo que hace que el turbocompresor se enfríe y proteja. La potencia máxima del motor es de 5.800 kilovatios a 240 revoluciones por minuto y el par motor de 1.400 metros Newton entre 4.000 y 8 revoluciones por minuto. La dinámica de conducción es satisfactoria, la aceleración es suave en un amplio rango de velocidades, pero con un rendimiento máximo menor. El consumo es de unos 10 litros en uso normal, aumentando el consumo a alta velocidad a más de xNUMX litros. Ambos motores, 1,6 VTI y 1,6 THP en particular, pueden parecer una buena opción en términos de rendimiento de conducción, desafortunadamente, pero tienen problemas de confiabilidad. En cuanto a los motores diésel, el motor de 2 litros es el más exitoso, pero el hardware del grupo propulsor falla de vez en cuando.
Si no te importa consumir un poco más de potencia y te gusta conducir rápido, la solución ideal es el 3,0 HDI. Lamentablemente, encontrar un compañero así es un poco más difícil. 1,6 HDI 16V. Las opciones son realmente diversas. La base es un generador de aluminio con un 1,6 HDI 16V de V6 de serie que alcanza los 80 kilovatios y un par motor de 240 metros Newton. Contiene turbocompresor con geometría de Alabes variable y función overboost, aumentando la presión del turbocompresor y el par motor en 20 metros Newton. Se caracteriza por una conducción cultivada, un aumento continuo del empuje a bajo régimen y un consumo que ronda los 5,5-6 litros de media. En cuanto a la dinámica de conducción, este motor es para una conducción más suave, con un tacto menos dinámico, sobre todo cuando va más cargado o se acelera a mayor régimen. A pesar de su funcionamiento económico, este motor es bastante problemático, ya que con un mayor kilometraje aumenta considerablemente el riesgo de diversos problemas. Desde fugas de aceite en la tapa de válvulas, que normalmente se solucionan volviendo a sellar. Cuanto mayor sea el número de kilómetros, no más de 100.000, pueden producirse diversos fallos mecánicos en un número mucho mayor. La principal causa de estos problemas es el aceite contaminado prematuramente. Cárter de aceite de forma poco práctica, en el que el orificio, tornillo de drenaje se coloca por encima del fondo del cárter. En la práctica, esta solución permite la deposición de suciedad del aceite, que no se limpia ni siquiera al cambiar el aceite. El aceite nuevo se carga con depósitos de suciedad del fondo del cárter y afecta negativamente a la vida útil de varias piezas del motor. En primer lugar, se suele sacar un turbocompresor. Los conductos, tuberías o tamices obstruidos, que se insertan entre el canal de lubricación y la tubería de alimentación, no permiten que los cojinetes del turbocompresor se lubriquen lo suficiente. Se sobrecalientan, por lo que acumulan otros depósitos de hollín, lo que reduce significativamente su vida útil. Para corregir este problema, se recomienda limpiar o reemplazar periódicamente estas piezas. El aceite sucio afecta a otras partes del motor, como taqués hidráulicos, conductos de aceite, cojinetes del cigüeñal obstruidos o una compresión progresivamente reducida. Otras perturbaciones que pueden presentarse a una determinada cantidad de kilómetros son una válvula EGR defectuosa, inyectores excesivamente desgastados, mal arranque o funcionamiento más ruidoso y desigual del motor, así como diversas fugas de aceite o problemas con el circuito de vacío que controla la válvula EGR, el acelerador y la turbina. También se manifiestan problemas con el volante flotante, ruidos durante el arranque o la aceleración y vibraciones al ralentí. 1,6 HDI 8V. A mediados de 2010, aparece en el mercado el nuevo 1,6 HDI, que alcanza un par máximo de 270 metros Newton a 1750 revoluciones por minuto y alcanza los 1500 metros Newton a 242 revoluciones por minuto. La potencia máxima de 82 kilovatios se alcanza a 3600 revoluciones por minuto. El motor ha sido rediseñado, lo que es especialmente positivo en términos de fiabilidad significativamente mejorada. Se han mejorado las prestaciones del motor, pero en términos de dinámica de conducción, en la práctica, la versión de 16 válvulas es un poco más activa a bajas revoluciones, y la versión más nueva de 8 válvulas es más vivaz en el rango medio. El consumo es similar a la versión de 16 válvulas. Un aspecto más débil, sobre todo en términos de fiabilidad a largo plazo, es, como en la versión anterior de 16 válvulas, un cárter de aceite mal formado, que en circunstancias normales no permite un buen cambio de aceite. El hollín y otras impurezas que se depositan en el fondo del cárter contaminan el aceite nuevo, lo que afecta negativamente la vida útil del motor y sus componentes. Para una vida útil más prolongada, el motor requiere una limpieza más frecuente del cárter. En el caso de la versión 1,6 HDI con 8 válvulas, conviene mencionar algunas palabras sobre el sistema de inyección en términos de vida útil y fiabilidad. A diferencia de las versiones más débiles conocidas de otros modelos, en la versión más potente se utilizan inyectores piezoeléctricos, solenoide más débil, que son muy sensibles a la calidad del combustible, y la vida útil y la fiabilidad generales son significativamente peores que con los inyectores de solenoide en las versiones más débiles.
En la práctica, hubo casos en los que los inyectores se instalaron en vehículos nuevos con varios miles de kilómetros recorridos y tuvieron que ser reemplazados. Por lo general, su vida útil varía entre 150 a 200,000 kilómetros y luego es necesario reemplazarlos. 2,0 HDI. El 2,0 HDI de 2 litros, DV10, con culata de 16 cilindros ofrece más dinamismo y una mayor fiabilidad. Tiene una potencia de 100 kilovatios, 103 kilovatios y un par motor de 320 metros Newton con una sobrecarga de 340 metros Newton. Tras la actualización, la potencia se ha incrementado hasta los 120 kilovatios y el par motor hasta los 340 metros Newton. En un Citroën C5 segunda generación, 1,7T, pesado, la dinámica del motor es algo blanda, pero suficiente para una conducción normal y, en comparación con el 1,6 HDI más débil, ofrece una potencia considerablemente mayor, sobre todo cuando el vehículo va cargado y acelera al adelantar. El consumo medio es de unos 6,5 a 7 litros y el coche consume aproximadamente 1 litro más. 2,2 HDI. Otro motor diésel es el 4 cilindros 12 HDI biturbo DV125, de 2,2 kilovatios y 370 metros Newton de par. Incorpora una culata de 16 válvulas, un par de árboles de levas, inyección Common Rail Bosch de tercera generación con inyectores piezoeléctricos y entrada de aire para 2 turbocompresores de geometría fija. La turbina más pequeña gira al ralentí y el turbo más grande se activa en paralelo entre 2600 y 3200 revoluciones por minuto, dependiendo de la carga del motor y de las condiciones atmosféricas. Como el turbo pequeño tiene una inercia menor, el motor responde al acelerador incluso a bajas revoluciones, el aumento de par es suave y permite una buena flexibilidad del motor en un amplio rango de revoluciones. El consumo medio es de unos 7,5 litros. Tras la actualización de 2010, el 2,2 HDI tiene una potencia de 150 kilovatios y un par motor de 450 metros Newton. Tras la nueva entrada de aire, solo se ha instalado un turbocompresor con álabes del estator de geometría variable, por lo que las características del motor han cambiado ligeramente. A bajas revoluciones, el turbocompresor tarda mucho en arrancar, lo que hace que esté menos preparado para una aceleración más agresiva que su predecesor con 2 turbinas. El consumo con cambio manual es de unos 7 litros. 2,7 HDI, 3,0 HDI. Una opción interesante es el motor diésel de 6 cilindros, que es muy poco común fuera de la clase Premium. Hasta la modernización, el motor diésel más potente de la oferta era el 2,7 litros de 6 cilindros, DT17. Al igual que las unidades más pequeñas, este fue desarrollado en colaboración con Ford. Alcanza una potencia de 150 kilovatios y un par motor de 440 metros Newton. Tras la modernización, el 2,7 HDI sustituyó al nuevo 3,0 HDI de 6 cilindros con 177 kilovatios y 450 metros Newton de par motor. Ambos motores funcionan exclusivamente con la caja de cambios automática Aisin de 6 velocidades. Ambos modelos le dan al C5 suficiente dinamismo para viajar rápido, pero debe estar preparado para un mayor peso en el eje delantero, lo que significa más subviraje. Solo a título informativo, el C5 con motor diésel de 6 cilindros pesa unos 90 kilogramos más que el 2,0 HDI, y el peso del vehículo en vacío es de más de 1,9 toneladas. Para ambos motores de 6 cilindros, el consumo medio es de unos 8 litros. En cuanto a la técnica, el 3,0 HDI proviene de su predecesor, el 2,7 HDI. Además de aumentar la cilindrada de 2.721 a 2.993 centímetros cúbicos, el motor también recibió una generación más moderna de inyección Common Rail con una presión máxima de inyección de hasta 2.000 bares, 2,7 HDI 1.650 bares. Los inyectores piezoeléctricos tienen 8 orificios en lugar de 6, y la compresión también se redujo de 17,3 en 1 a 16,1. Para un arranque más rápido a bajas temperaturas, el motor recibió nuevos calentadores cerámicos. La modernización se extendió a ambos turbocompresores, velocidades máximas más altas y respuesta más rápida, donde cada uno completa una serie de 3 cilindros con aire.
Debido a los límites de emisiones más estrictos, el 3,0 HDI también recibió una nueva válvula EGR. Existen distintos tipos de cajas de cambios, siendo las más habituales 5, 1,8i, 2,0i y 1,6 HDI, una manual de 6 marchas, con un control de arranque bastante preciso y un embrague suave. También están disponibles las cajas de cambios automáticas convencionales con convertidor hidrodinámico, en el caso del 2,0 de gasolina de 4 marchas, en los demás casos de 6 marchas. Las cajas de cambios automáticas tienen un funcionamiento algo más lento, además el convertidor hidrodinámico capta la dinámica del motor y, de media, hay que contar con un consumo entre 0,5 y 1 litro mayor que con una caja de cambios manual. La caja de cambios, en cambio, es muy suave y sin vibraciones para satisfacer el confort de conducción. Los motores 1,6 EHDI y 1,6 VTI se asociaron a una caja de cambios robotizada BMP6 de 6 marchas, con opción de cambio manual o de palanca bajo el volante. En conducción normal, los cambios de marcha son relativamente rápidos y sin grandes tirones. El empeoramiento de la situación se produce con una conducción más rápida, donde la transmisión tiene un cambio relativamente largo, aproximadamente 1 segundo, hasta la velocidad adecuada. Problemas comunes: Citroën C5 2, generación. El Citroën C5 segunda generación es uno de los vehículos más fiables, con problemas en los primeros años de producción. Hay problemas electrónicos, por ejemplo, equipo de manos libres incompatible, problemas con la alarma, sensores de presión de los neumáticos, sensores de aparcamiento o bloqueos accidentales del vehículo y fallos relacionados con el cierre centralizado, etc. Por lo tanto, es importante comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos eléctricos en el momento de la compra. Es necesario comprobar el funcionamiento del aire acondicionado. La protección anticorrosión del Citroën C5 segunda generación es muy buena, con el barniz es un poco peor, ya que muchos modelos tienen daños en los guardabarros y los umbrales. También hay luces atenuadas y algunos plásticos del interior se desgastan más rápido. Debido a su mayor peso, los componentes de frenado se desgastan con relativa rapidez. Los modelos con suspensión hidroneumática tuvieron problemas en los primeros años con fugas de aceite del sistema. Con un mayor kilometraje, ocasionalmente se producían fugas de aceite de la transmisión o del motor y, a veces, un ruido en el sistema de frenado. En los motores de gasolina EW, 1,8i y 2,0i, se produce un consumo ocasional de aceite. En la práctica, el consumo de aceite varía según el modelo y el kilometraje. El problema puede estar en la fuga de las juntas de las válvulas o, si el consumo de aceite no se reduce significativamente, el problema está en el conjunto de unión del pistón, desgaste prematuro del cuarto cilindro, sobre todo en los modelos 2,0 y 16V. En el caso del 3,0 V6, las bobinas de encendido fallan con más frecuencia que en otros motores, lo que da lugar a un funcionamiento desigual del motor, funciona con menos cilindros. En los motores de la serie EP, 1,6 VTI y 1,6 THP, suele haber problemas con el mecanismo de transmisión. Debido a la conexión inadecuada del árbol de levas y la polea, hasta 2/2010, esta conexión se afloja con el tiempo y la desviación de las marchas provoca una perturbación del mecanismo de transmisión. Y existe el problema de la baja tensión de la correa dentada. Además de los niveles de ruido más altos, las irregularidades en el mecanismo de transmisión también revelan problemas de funcionamiento irregular, falta de voluntad del motor para tirar o una luz de advertencia sobre una avería del motor, ya que una correa suelta hace que se transmita información incorrecta desde el sensor a la unidad de control del motor. En caso de avería, la correa salta, lo que significa una avería del motor y, en algunos casos, una avería del mismo. Mientras que en el caso del VTI atmosférico se han eliminado con éxito los problemas, y en caso de mayor kilometraje hay que cambiar la correa de transmisión, revisada en 2010, en el caso del 1,6 THP la resistencia de la cadena a las vibraciones torsionales es sensiblemente peor y sigue siendo un motor más débil. En el Citroën C5 segunda generación con motores de gasolina VTI y THP, el sistema de válvulas VVT variable puede fallar, lo que, además de la luz de avería del motor, se refleja en el apagado del motor, menor potencia o aceleración repentina.
En los motores de gasolina, también se produce una avería en las bobinas, el motor funciona con menos cilindros, funcionamiento irregular, detonaciones y similares. Las bobinas se pueden salvar reemplazando periódicamente las bujías. Se recomienda reemplazarlas a más tardar a los 50.000 kilómetros, y para viajes más frecuentes en distancias más cortas, después de la ciudad, se recomienda reemplazar las bujías a los 30.000 kilómetros. Ocasionalmente, una luz de avería en un motor de gasolina informa sobre una sonda lambda defectuosa. El riesgo es mayor si el vehículo se conduce con más frecuencia en rutas más cortas. En los motores 1,6 THP, con el tiempo se produce una excesiva deposición de hollín, especialmente en la admisión y en las válvulas de admisión. Esto se debe a la recirculación de gases que contienen partículas de carbono, así como a la neblina de aceite que penetra por la admisión a través del sistema de ventilación del cárter, así como alrededor de los segmentos del pistón que tienen una baja presión en el vástago para las menores pérdidas por fricción. Estos gases de aceite luego carbonizan y entierran el hollín del motor. Además de las válvulas de admisión y succión, el hollín también se deposita en la cámara de combustión. Junto con los depósitos en las válvulas de admisión, los depósitos de carbón en la cámara de combustión provocan una combustión por detonación. El funcionamiento del motor calienta gradualmente el hollín a una temperatura alta y provoca el autocebado del combustible inyectado. El detector de combustión por detonación registra estas señales y envía un pulso a la unidad de control, que luego reduce el preencendido para evitar detonaciones. El combustible se quema cada vez más tarde y no podrá entregar toda su energía. El resultado es un rendimiento cada vez menor y un mayor consumo. Con un problema de detonación de larga duración, los pistones explotan y el motor se daña. Para la protección preventiva, se recomienda llenar combustibles de alta calidad con aditivos de limpieza o mezclar varios agentes de limpieza en el combustible. Estos aditivos o agentes, además de limpiar, también reducen la adherencia y eliminan así la deposición de hollín. Sin embargo, es importante que estos combustibles se utilicen regularmente. Lo mejor es verterlos después de cada depósito, pero al menos cada 2/3 depósitos. El uso único o de corto plazo no tiene un efecto más pronunciado. A veces hay un problema con un THP de 1,6 THP con el sensor de temperatura del refrigerante incorrecto, lo que hace que el motor no se caliente a la temperatura de funcionamiento. A veces, el termostato completo no funciona con el sensor. En el caso de un mayor kilometraje, a veces fallan los controles del turbocompresor, motor, eléctrico, lo que resulta en una reducción de la potencia del motor. Cabe añadir que la modernización del motor 5 euros ha conseguido solucionar algunas deficiencias, problemas con el mecanismo de propulsión o la sobreproducción de hollín en el caso de la versión con compresor. También hay una fuga de refrigerante, principalmente en la bomba de agua. En el caso de los motores diésel, es recomendable repostar con combustible diésel de alta calidad y cambiar el filtro de combustible con regularidad. Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas que contenga el combustible diésel, más rápido se ensuciará el filtro de combustible, lo que se traducirá en una menor aceleración o una pérdida de resistencia a la tracción a mayores revoluciones. Por supuesto, un mayor número de impurezas supone un riesgo incluso para los inyectores obstruidos, lo que provocará un arranque difícil o un mal funcionamiento del motor. A menudo, los inyectores se pueden limpiar profesionalmente, pero a veces la limpieza no ayuda. Con el aumento de los kilómetros, pueden producirse fugas de aceite, que a menudo son el resultado de fugas de ventilación del cárter. El motor 1,6 HDI 16V 80 kW más antiguo tiene problemas con la válvula EGR, fugas de aceite y diversos problemas causados por el hollín contaminado con aceite, tuberías demasiado desgastadas, taques hidráulicos que no funcionan, pérdida gradual de compresión, cojinetes del cigüeñal. A mayor kilometraje, también hay problemas con el circuito de vacío que controla la válvula EGR, el acelerador y la turbina. 1,6 HDI, antiguos y mejorados, debido a una construcción inadecuada del cárter de aceite, no es posible eliminar todos los sedimentos en el momento del vaciado del aceite, por lo que es aconsejable cambiar el aceite con mayor frecuencia, máximo 15.000 km mejor que 10.000 km, con lavado de aceite nuevo o al menos una vez cada 100.000 km, para desmontar y limpiar a fondo el cárter.
De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo del cárter degradarán el contenido de aceite nuevo, lo que tiene un efecto adverso y provoca un mayor desgaste del motor y sus componentes. El 2,0 HDI se caracteriza por una sólida fiabilidad, siendo el problema de EGR el más habitual, provocando un mal arranque, mala aceleración o tirones en el motor. En el 2,2 HDI, por lo general, a partir de los 200.000 km, hay problemas con varios sensores del motor, la dirección turbo y, en ocasiones, con la unidad de control y el sistema de inyección. Más fallos tiene una versión más pobre para un mayor kilometraje, que utiliza una combinación de dos turbocompresores. En el caso del 2,7 HDI, los cojinetes del cigüeñal sobrecargados pueden provocar problemas además de los problemas habituales en los motores diésel. Mayor kilometraje Citroën en el C5.2 Gen puede haber un problema con la regulación de la sobrecarga del turbocompresor. A la vez, pérdida de potencia del motor, luz de avería del motor encendida, o inyectores desgastados, lo que provoca un motor irregular y ruidoso al ralentí, un arranque en frío deficiente, pérdida de potencia, desbordamiento excesivo de combustible, y el motor pasa al modo de seguridad, luz de avería del motor. En la práctica, existen problemas con los inyectores piezoeléctricos utilizados en los motores 1,6 HDI 8V, 5 euros, con una vida útil más corta y una frecuencia de avería ligeramente superior. También hay que prestar atención a las vibraciones, tirones durante la conducción o ruido al acelerar desde revoluciones bajas, lo que indica un mal funcionamiento del volante flotante. En el caso de los motores diésel, el filtro de combustible debe cambiarse con regularidad. Si está obstruido, el vehículo acelera menos y tira menos a altas revoluciones. Los motores diésel están equipados con un filtro de partículas, FAP, y su vida útil varía en torno a los 200.000 km en función del uso que se le haya dado al vehículo. A veces, la vida útil del filtro es más larga, pero a veces incluso más corta, sobre todo si se hacen recorridos más cortos, cuando el filtro no recupera bien su forma. Los problemas con el filtro suelen aparecer con la ayuda de un testigo luminoso que pone el motor en modo de seguridad. La proximidad del final, obstrucción, del filtro FAP suele indicar un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo. Por supuesto, la vida útil del DPF también afecta al estado del motor, del sistema de inyección y de la válvula EGR.